Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, nada, aquí vamos a hacer un poco la práctica de el área de SQL, de los joins. Me tardé un poco porque haciendo el video teórico me recordé que esta base de datos está o sea, es una base de datos demo, está considerablemente bien normalizada y entonces realmente es difícil encontrar nulls. Y como es difícil encontrar nulls, es virtualmente, bueno, es difícil encontrar nulls, ¿no? O sea, no hay nulls en esta base de datos y en consecuencia hacer los left y los right joins no tiene sentido porque la realidad es que no vamos a encontrar nada nuevo. ¿En qué sentido? Ya lo he probado con varias tablas, por eso me tardé. La diferencia entre hacer un right join y un inner join, un left join y un inner join no es ninguna, porque en este caso no hay nulls que, digamos, golpeen nuestra performance como cuestión. Voy a buscar alguna base de datos en la que sí haya nulls, en la que sí valga la pena hacer right or left join y se las voy a mostrar. Yo, ahorita que me acabo de acordar, yo sé que es importante porque en mi proyecto de sistemas de información nosotros tenemos right y left joins aquí esto está en controllers, query interface. Porque fíjense que aquí, en este super query cochinísimo, tenemos dos left join. Esto básicamente se debe a que en nuestra base de datos, como lo habíamos modelado nosotros, los repuestos que se habían usado en una reparación, por decirlo de esa forma, eh, los repuestos que se habían utilizado en una reparación no eran, o sea, podían estar en null en un momento determinado. O sea, como podían estar en null, si tú hacías inner join, resulta que no te iba a devolver la tupla, aun cuando sí te debía devolvértela porque el carro estaba siendo reparado. O por ejemplo, suponte que se revisó el carro porque se le encontró un ruidito y resulta que era una tuerca suelta, tú no le vas a cobrar un repuesto a alguien, o sea, no le vas a cobrar una tuerca nueva a alguien por simplemente apretarle la tuerca. Entonces, en ese modelo de base de datos, nosotros teníamos que considerar que cuando fuéramos a juntar los datos, había que hacer un left. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba traerme los datos de la tabla, ¿cómo se llama? De la tabla órdenes de reparación, aun cuando en la tabla eh, repuestos de reparación no hubiera nada asociado a la orden de reparación como tal. Ven aquí la importancia, ¿no? Ok, bueno, y ya lo demás, y aquí, bueno, otro ejemplo también, un subquery digamos, en la tabla en cuestión. Ok, pero bueno, esto es algo muy particular. Ok, bueno, nada, entonces, en principio, déjame buscar rápidamente aquí, Norwind, Database y Consumer. Ok, aquí, bueno, nada que no hayamos visto ya. Nada, pero este se ve horrible. Ok. Bueno, este es nuestro esquema de la base de datos. Ustedes ya más o menos saben, aunque este está un poco diferente, pero bueno. Sí, no, esto aquí tiene algunas cosas más. Pero aquí lo que nos interesa es customers, orders, products, order details, que digamos son las tablas por las cuales nos vamos a ir relacionando. Entonces, lo primero que vamos a hacer pues es un join muy sencillo. Vamos a hacer join de los customers con las orders, ¿ok? Entonces, seleccioname todo de la tabla clientes y vamos a hacer nuestro primer join, inner join. Aquí importante, vamos a ponerle alias de una vez. Inner join con la tabla orders as o on
customer ID igual a order, que en realidad ahora es customer ID. Importante aquí, para yo poder hacer esto, yo tengo que darle un alias a la tabla. Importante, es una buena convención. El primer elemento que pongo en el join tiene que ser de la primera tabla y luego el segundo elemento es de la tabla contra la que estoy haciendo join. Y si ahora, por ejemplo, otra cosa importante, yo no puedo hacer inner join de order details as OD on order ID equal OD.order ID. Yo no puedo hacer esto por lo siguiente. La tabla que se relaciona con orders details es order. Y hasta que yo no haga join de order con customer, el manejador no va a entender de dónde va a sacar la tabla orders y se va a volver un desastre. Entonces siempre es muy importante que sigamos el orden. Si yo vengo o parto de customers y quiero llegar a customer details, yo tengo que order details, perdón, yo tengo que ir de customers a orders y de orders a order details. Y luego de order details puedo ir a product y así sucesivamente. Que una vez que ya yo esté aquí, supongamos, y yo quiera ir a shippers, yo no tengo que devolverme desde products hasta order details hasta orders para ir a shippers. Porque como ya yo hice join de mi tabla de partida, que era customer con orders, por decirlo de algún punto de vista, ya yo tengo orders en mi conjunto. Entonces yo puedo ir directamente de orders a shippers. Pero primero tuvo que haber ido desde customer a orders. ¿Ok? Bueno, entonces nada, vamos a ejecutar nuestro primer join. Estamos seleccionando todos los datos, pues evidentemente va a ser una cochinada. Importante aquí, fíjense, orders tiene 830 registros y customer tiene apenas 91. Como se van a dar cuenta, y vamos a hacerlo aquí, order by c.customer name, creo que se llama. Sí, aquí está. Fíjense que estos datos se van a repetir infinitamente porque, vamos a movernos por acá, los datos de la orden son diferentes entre cada una de las columnas. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hicimos nuestro primer join. Vamos a poner este join más bonito. Yo quiero que esto sea select c.customername as name c.country as country y luego quiero que me digas el o.order ID as code, luego que me digas o.order date as date, backticks order date, creo. Creo que esto no debe dar problema. Ejecuto. Y en efecto, fíjense aquí, el nombre, bla, el país, el código de la orden y la fecha en la que realicé la orden. Entonces fíjense como con un join yo puedo juntar dos tablas, filtrar los datos de la manera que me interesan y esto va a ser muy útil para su proyecto. Entonces, ya vemos el join, ya vemos las cosas más básicas del universo. Ahora vamos a hacer un join entre dos tablas. Entonces vamos a volver aquí a nuestro select all. Y ahora vamos a hacer un inner join de order details as OD on order
punto orders id, od orders id. Ok. Orders id no debe ser order, perdón, aquí. Sí, debe ser order, me equivoqué. Fino, ya hicimos nuestro join. Y fíjense que ahora tengo mucha más información. Y es información básicamente de pegar una tabla con otra tabla, con otra tabla, con otra tabla. Entonces, fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a agarrar y, bueno, a mí me interesa el c.customer name. Importante aquí esto, muchachos, que se me ha pasado a decirle. Por ahora no hemos tenido problemas porque, bueno, en teoría todos los las tablas están bien, digamos, tienen diferentes nombres y demás. Pero por ejemplo, si yo quisiera hacer algo con el Customer ID que está en la tabla Customer o que está en la tabla Orders, si yo le pongo aquí al Select, seleccioname el Customer ID, el manejador se va a volver un desastre porque él no va a entender cuál de los dos Customer ID yo quiero. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una tabla personas y una tabla, no sé, pilotos, y tú quieres ver cuáles pilotos, bueno, no tabla personas, no tabla pasajeros, cuáles pilotos han sido pasajeros de la aerolínea, porque puede ser una información que te interese. Porque bueno, tú dices, coño, mira, yo tengo 50 pilotos y solamente uno ha sido pasajero de mi aerolínea. Eso significa que o son muy caros mis boletos, o no les estoy dando los suficientes beneficios, o no les interesa volar conmigo por algo que no les gusta. Entonces, bueno, digamos, un tema más gerencial en ese aspecto. El manejador no va a entender, si los dos tienen una columna que se llama nombre y otra que se llama apellido, el manejador no va a entender a cuál de los nombres o cuál de los apellidos te estás refiriendo, porque él va a decir, ajá, pero es que tengo dos tablas que tienen la misma columna. Necesito que me especifiques cuál columna de cuál tabla. Entonces, por eso es importante la anotación punto y decirlo como, bueno, de la tabla Customers vas a seleccionar el Customer ID y de la tabla Orders vas a seleccionar el Order ID. Eso es muy, muy, muy importante. De hecho, en los joins, si no se hace de esta forma, el join va a fallar. Estoy casi seguro de que va a fallar. Pero bueno, eso es un dato curioso. Entonces, nada. Dame el nombre. Quiero que me des el Order ID. Entonces, vamos a ponerle O.order ID. Ah, bueno, creo que aquí va a ser un buen ejemplo. Order ID. Y ya, vamos a ejecutar el query. Ya, fíjense el error que da SQL. Column order ID in field list is ambiguous. ¿Qué significa ambiguous? Que bueno, es ambiguo, entonces no sabe a cuál de los dos se refiere. Entonces si yo le pongo O, fíjense que ya automáticamente dice, ah, bueno, el order ID de la tabla orders. ¿Ok? Entonces vamos a poner as code. Uf, se me olvidó qué más es lo que tiene. Dame un segundo porque se me olvidó qué es lo que tiene order details. Ok, que me dé el quantity. Y aquí que me dé quantity. Inclusive si estos datos están en inglés y yo los quiero transformar a español, yo puedo agarrar nombre, código, y aquí cantidad, y yo ejecuto y me dice nombre, código y cantidad. ¿Ok? Ahora, yo no voy a hacer, digamos, no voy a hacer nada especial, pero este query no tiene mucho significado, por decirlo de algún punto de vista, pero bueno, de repente para ustedes sí lo tiene, de repente con la información que ustedes tienen les es interesante. Vamos a agarrar y vamos a hacer uso de nuestras funciones de agregación y vamos a decirle, epa, seleccióname el nombre del cliente y la suma de la cantidad de las órdenes, haz cantidad, y lo vas a ordenar por el nombre del cliente y lo vas a agrupar. Primero el group by, si no me equivoco. Yo me suelo confundir bastante con esto, así que si el query falla ya saben por qué.
lo vas a agrupar por la cantidad y luego lo vas a ordenar por el nombre del cliente, que esto ahora se llama name solo, ¿no? Bueno, nombre en realidad. Run can group by cantidad. Perdón, no vas a agrupar por cantidad, vas a agrupar por nombre, porque ya cantidad está agrupado, porque es una suma. A mí me interesa saber, digamos, en una sola tupla, cuántos productos pidió la tienda Alfred Frunches, Ana Trujillo en panaderos y helados, y así sucesivamente. ¿Ok? Inclusive, es más, yo pudiera order by aquí por cantidad, en vez de por nombre, cantidad, y que lo haga de manera descendiente, para saber quién es el que más ha pedido. ¿Sí? Fíjense. Un poco todo lo que hemos visto en la materia. ¿Por qué le quito order ID as código? Porque si no, el código que me va a volver aquí, que es el ID, va a ser el ID de la primera orden que encuentre en ese orden. Y en realidad ese ID no va a significar nada para mí. ¿Qué es lo que tiene valor aquí? Que la tienda Save a Lot Markets ha pedido en casi 5.000 productos, por ejemplo. Entonces, eso para mí significa, bueno, mira, si esta es la base de datos de, por ejemplo, la tienda Cepelo Market me ha comprado casi 5.000 pasajes. Eso quiere decir que esa gente me compra mucha plata en pasajes. Entonces yo le voy a dar un descuento, lo voy a tratar especial. Porque bueno, temas de negocios como tal. ¿Ok? Bueno, ya entendimos esto. Vamos a hacer un query un poquito más trancado al final. Y ahorita vamos a hacer un query bien chévere. Que es básicamente un... Oh, Dios, ¿cómo se llama esto? Un subquery. Si yo voy a agarrar y voy a seleccionar todo de mi tabla. ¿Dónde es que está shippers? Para ver. No, vale, ¿dónde está el...? Lo que pasa es que como les digo, esta base de datos la han desmejorado mucho. Products, orders. Ya, déjenme verla. Porque también depende de la versión. Yo les he dicho que esto es bastante problemático. Employees. No, sigue siendo la misma basura. Shippers, products. Suppliers. Bueno, perfecto. Yo voy a agarrar y voy a hacer un select all de mis suppliers, donde el country de mi supplier esté en una lista. ¿Se acuerdan del operador in, verdad? Ahora, ¿de dónde voy a sacar esa lista? Ustedes pueden imaginarse, bueno, yo lo puedo hacer así, manual, UK, USA, por ejemplo. Vamos a buscar esos dos países, ejecutamos el query y aquí nos va a devolver esto. Pero el tema es que, ¿qué pasa si... Yo quiero hacer un query más interesante. ¿Qué pasa si el query se ejecuta o debe ejecutarse de manera dinámica dependiendo de los parámetros que yo tenga en mi base de datos? Entonces aquí es donde entra en juego el subquery. Yo agarro y digo, bueno, yo quiero todos los datos de los suppliers donde el país esté registrado en mi tabla clientes, customers. Ok, entonces pues, customer like, nuevamente la prueba anterior, where customer no, where country, perdón, like, y aquí vamos a poner todos los que comienzan con U, por ejemplo. Entonces, vamos a ver qué está pasando aquí. Select all from suppliers where country in. Entonces fíjense qué es lo que pasa aquí. Lo primero que yo voy a hacer aquí es seleccionar los países de mis clientes donde el país comience con U. Entonces eso me va a devolver, como ya lo sabemos, Estados Unidos y Reino Unido. Después, en un futuro, si yo hago mi query como lo hice al principio, donde en la lista ponía literalmente Estados Unidos y Reino Unido, si viene alguien que compra en Uruguay y se inscribe, entonces yo no voy a tener el query para buscar a la gente que está en Uruguay.
Entonces mi query se va a desactualizar y eso va a implicar, en consecuencia, un degrade de mi base de datos. O sea, que yo esté generando data espuria y que tenga que estar constantemente actualizando mis queries, lo cual en realidad, pues, es fastidioso. ¿Ok? Pero en cambio con esto yo siempre me aseguro que cualquier país que ingrese cuya primera letra sea U, pues yo voy a tener los resultados de ese país. Entonces fíjense, vamos a chequeen, el query anterior tenía 6 resultados. Si yo ejecuto este query, si le provoca ejecutarse, perdón. Fíjense que va a tener los 6 resultados, van a ser exactamente los mismos 6 resultados. Y básicamente lo que estoy haciendo aquí, y de hecho voy a agarrar y voy a hacer un order by para que sea más bonito. Order by country. Y fíjense que lo que estoy haciendo aquí básicamente es tomando los resultados. Fíjense aquí, UK, USA. Lo que estoy haciendo aquí básicamente es tomando los resultados de este query para evaluarlos en el web. Entonces, ¿qué va a implicarme esto? Que yo voy a agarrar y, por decirlo de alguna manera mucho más elegante, estoy ejecutando queries más interesantes a su vez. ¿Ok? Entonces, en fin, este query yo lo preparé para que nos tomara el menor tiempo posible, porque no sé cuánto tiempo estoy grabando, pero debo estar cerca de los 15, 20 minutos ya. Y les voy a explicar más o menos cuál es la idea detrás de este query. Yo creo que me deje el nombre, la ciudad y el total en dinero de unos datos bien interesantes. Entonces, vamos a ejecutar esto. Y básicamente la idea detrás de este query es, bueno, dame el nombre de la tienda, dame la ciudad en donde cae la tienda y dame el total que esa tienda gastó en compras, en comprar nuevos productos. En donde el país comience con U. Vamos a cambiar esto a Venezuela. O sea, bueno, a B, que el único país que hay es Venezuela, para que, digamos, sea mucho más cómoda la cuestión. Y fíjense cómo estoy haciendo uso de todo, más o menos todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Seleccióname el nombre del cliente como nombre, seleccióname la ciudad como ciudad, seleccióname la suma de el precio por la cantidad como el total, y voy desde mi tabla clientes, hago un join con la tabla orders, luego de la tabla orders voy a orders detail y luego de la tabla orders detail voy a la tabla products. Vamos a ver el esquema. Me paro en customers, voy a orders detail y luego voy a product. ¿Ok? Entonces en product yo tengo el price del producto. En order detail tengo la cantidad. Entonces yo voy a agarrar y voy a decir, ok, ¿cuánto cuesta este producto? ¿Cuánto pedí? Multiplícalo. Eso me va a dar lo que me gasté en ese producto. Luego suma esos gastos que hice y eso me va a dar lo que me gasté por, digamos, lo que yo, tienda, cliente, me gasté en comprar productos. Y aquí es muy importante, de hecho lo voy a comentar para que vean la diferencia. Fíjense, aquí tenemos 4 registros. Yo voy a ejecutar el query sin el group by. ¿Y por qué dio error? Ok, extraño. Bueno, no sé si es mi internet o qué demonios. Ah, bueno, el manejador ni siquiera lo reconoce. Yo pensé que lo iba a reconocer, pero bueno. Déjame... Para ver, porque yo creía haberlo probado. Venezuela. Miren, ¿no? Qué increíble. Ah, bueno, pero en el Select Contact sí funcionó. Es concat. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque es idiota, pero en realidad es súper importante. Voy a hacer run. Fíjense, aquí sí funciona. No, honestamente no sé por qué. Esto es más de MySQL.
de vaina, de la página de esta W3School. Pero lo interesante aquí es lo siguiente. Fíjense como yo con el... déjame quitar esto aquí. Si yo lo agrupo por nombre, ¿ves? O sea, es la página, loco. Es la página, esto está extrañísimo. Es la página, loco, o sea, yo no sé qué le pasa. Fíjense aquí, ahora sí. Fíjense cómo, en este caso, como estoy agrupando por nombre, solamente me está sumando lo que me gasté por tienda. En cambio, en esta ocasión, como no estoy agrupando por nombre, me está devolviendo una única fila con todos los, digamos, con todo lo que se gastó la gente que compró en Venezuela, por decirlo de algún punto de vista. Y esto es una data que a mí no me interesa. Entonces fíjense que es lo interesante aquí, que claro, si yo tengo dos tienditas, bueno, no pasa nada. Como, bueno, me volvió un valor, no sé, el otro seguro tiene cero. O bueno, fino, tengo dos tienditas, pero la otra tiendita no ha comprado nada y tú dices, bueno, los joins y la cuestión y ya, ahí es donde está el desastre. El problema está en que como yo creo que está bien porque mi data me hace creer que está bien y en realidad no lo está, pues entonces se pone interesante la cuestión. Entonces fíjense cómo el group by hace una gran diferencia entre este resultado y este otro resultado. ¿Sí? Bueno, esto es todo lo que necesitan saber de SQL para esta materia. Tienen que practicar mucho y nosotros les vamos a proponer una serie de queries para que ustedes los hagan en la prepa y los resolvamos en la prepa, ¿ok? Pero ya es de parte de ustedes ponerle empeño, buscar, leer y ya, ¿ok? Entonces, bueno, yo voy a dejar esto hasta aquí. Espero el martes de repente poder vernos y si no nos vemos, pues que ustedes puedan ver este video y me comenten sus dudas por teléfono. Y nada, estamos al tanto y estamos hablando. Saludos.